Regresemos entonces una vez más a la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1, estamos en el versículo 27. Y dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Amantísimo Padre eterno, he aquí tu pueblo delante de ti, aún, Señor, en medio de las circunstancias en las que nuestro país está viviendo. Señor, pues por tu gracia nos permites estar en tu casa, guardar este día para ti, Señor. Hemos venido, Señor, para entonarte canciones, himnos que hablan, Señor, de tu obra, de la grandeza, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, de tu gracia. Señor, hemos venido también para presentarnos delante de ti y reconocer que en esta semana, Señor, de muchas maneras y muchas formas, Señor, te hemos estado ofendiendo, y por ello te suplicamos que tú nos perdones. Te suplicamos, Señor, por nuestro país. Señor, haz tu santa voluntad. Ayúdanos, Padre, en estas horas a depender completamente de ti, a esperar en ti, Señor. Que tus hijos, Señor, en estos tiempos difíciles podamos, Padre eterno, descansar en ti, confiados con la seguridad de que tú tienes el control, eres soberano, pues nada, Señor, escapa a tu soberanía, y por ello, Señor, podemos, aún en medio de las dificultades, descansar en ti. Te suplicamos por la hermana Virginia, Señor, que hoy está siendo intervenida quirúrgicamente. Se haga tu santa voluntad, Padre. Te suplicamos también por nuestro hermano Florentino, Señor, que tu gracia también sea sobre su vida en cuanto a su salud. Padre, que este pueblo, como una familia unida, pueda seguir clamando a ti, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Que también, Señor, las necesidades puedan ser suplidas, Padre eterno. Gracias, Señor, por este tiempo que tendremos de escuchar tu palabra. Nos ponemos a tu disposición y tu Espíritu, Señor, pueda obrar en nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te pedimos. Amén. Hoy veremos entonces el versículo 27. Ya hemos visto la primera parte, A, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hemos visto la parte B, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Hoy veremos que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Hasta ahí en esta mañana estaremos escudriñando. Una conducta digna del Evangelio. Siempre recordando de que esta carta nos habla de una vida que es cristocéntrica
y una vida cristocéntrica siempre resultará en una vida de gozo. Estamos llamados a vivir como hijos dignos del Evangelio. El versículo 27 nos dice eso. Pablo nos exhorta y exhorta a los hermanos de Filipos a comportarse como es digno del Evangelio. Ahora lo hace en forma explícita. Que nuestras vidas confirmen el poder del glorioso Evangelio. Que la gracia del Señor nos ayude a vivir una vida digna del glorioso Evangelio. ¿Cómo es vivir entonces como hijos dignos del Evangelio? Pues veremos 3 puntos. El primero será siendo constantes en el Evangelio, versículo 27c. En segundo lugar, estaremos también analizando siendo celosos por el Evangelio, versículo 27d. Y finalmente, en el 28a, veremos siendo valientes por el Evangelio. ¿Cómo es tener una conducta digna del Evangelio entonces? Siendo constantes en el Evangelio, siendo celosos por el Evangelio y siendo valientes por el Evangelio. Nuevamente, como ya dijimos, retomamos esta breve carta de Pablo a la iglesia de Filipos, después de 2 domingos. Una por la visita de nuestros hermanos que llegaron a la conferencia. Nos estuvo compartiendo el presidente de Chapel Library. Y la otra por los comicios electorales que tuvimos el domingo anterior. Aunque no somos nosotros de este mundo, sin embargo, estamos en este mundo. Por lo tanto, estoy seguro que cada uno de ustedes han cumplido con esta responsabilidad como hijos de Dios. Y también como pastor de la iglesia es mi deseo que ustedes a la hora de emitir su voto pues lo hayan hecho, como dice la palabra del Señor, como hijos dignos del Evangelio. Recordando lo que ya vimos hasta aquí, hagamos un breve resumen. En Filipenses encontramos nosotros el propósito de la vida, capítulo 1, verso 21. Encontramos el modelo de la vida, capítulo 2, verso 5. Encontramos el premio de la vida, el capítulo 3, el verso 14. Y finalmente, el poder de la vida, capítulo 4, versículo 13. Estamos todavía en el versículo 27 y en esta mañana profundizando un poco más el propósito de la vida. Después de que Pablo habló sobre sus circunstancias, dejando eso ahora a un lado, nos exhorta de manera directa, en primer lugar a la iglesia de Filipos en ese tiempo, pero también lo hace a nosotros, porque su palabra es para todos los tiempos. Entonces ahora la exhortación es específica, es de manera concreta el llamado a lo que Pablo nos hace. Y lo hace por medio de una exhortación con todo el corazón, con el anhelo y el deseo que el apóstol Pablo tiene. Y eso podemos ver nosotros en el versículo 27 al inicio, cuando él dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ese era el anhelo, el deseo del apóstol Pablo. Esa era además la exhortación general que Pablo estaba haciendo. Quiero que se comporten como es digno del Evangelio. La exhortación era general. Lo hizo antes de dar una instrucción directa, una instrucción específica. Antes de eso, además, el apóstol Pablo hace un paréntesis, ¿verdad? En el versículo 27, donde dice: sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros. En ese breve paréntesis, Pablo también nos enseñó algo muy profundo para nuestras vidas. El día domingo, por unos minutos, cada uno de ustedes ha estado a solas, en un pequeño cuarto o como haya sido el lugar. Se vieron solos y había que tomar una decisión. Y entonces llega el momento y la hora de tomar esa decisión. Y uno lo ha hecho.
Y en esa decisión, en esa actitud a tomar, la palabra de Dios todavía nos sigue hablando y nos dice: tú tienes que hacerlo como es digno del Evangelio. Tu actitud, tu comportamiento tiene que ser como digno del Evangelio. Estén o no estén tus pastores, estén o no estén tus líderes espirituales, estén o no estén los hermanos a tu alrededor. Y ese tiene que ser nuestro actuar donde sea que estemos. ¿Qué quería oír el apóstol Pablo de los hermanos de Filipos? Quería oír que los hermanos se comporten como hijos dignos del Evangelio. Ese era el anhelo de Pablo. Esté o no esté el apóstol Pablo, que vivan agradándole al Señor. Y es lo mismo para nosotros, estén o no estén nuestros pastores, estén o no estén nuestros líderes espirituales, que podamos comportarnos como dignos del Evangelio. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Y por ende es el anhelo también de nuestro Padre Eterno. Que podamos vivir nosotros siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia, bajo los principios bíblicos del Evangelio, bajo las convicciones que hemos aprendido del Evangelio, no bajo normas y mandamientos de hombres. No tenemos por qué vivir bajo los ojos de los hombres, sino tenemos que vivir para los ojos de aquel que nos ha comprado con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, de la exhortación general, entonces ahora pasa a lo específico. Los hermanos estarían diciendo en ese momento, cuando en la primera parte Pablo les dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, esté yo o no esté presente con vosotros. Los hermanos estarían preguntando: ¿y cómo es eso de comportarse como digno del Evangelio? Y entonces Pablo inmediatamente introduce la otra sección donde él va a decir que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y finalmente les va a decir: y en nada intimidados por los que se oponen. Pablo no deja las cosas a medias, no solamente hace una exaltación general, sino ahora lo hace de manera específica. Que estéis firmes en un mismo espíritu, que estéis combatiendo juntos por la fe del Evangelio, que sean valientes, que no se sientan intimidados por los que se oponen al Evangelio. Aquí encontramos nosotros la aplicación de la exhortación general que el apóstol Pablo ha hecho a los hermanos de Filipo. Pablo anhela y desea que los creyentes de Filipos estén firmes continuamente, que puedan estar combatiendo siempre juntos en forma unánime, y que puedan también ellos ser valientes en todos los momentos y en todas las circunstancias. Yo creo que se aproximan tiempos en los cuales necesitamos que esta aplicación sea real en nuestra vida. Vamos a necesitar andar y vivir con firmeza cada día. Vamos a necesitar el hecho de estar combatiendo juntos por el Evangelio. Y sobre todas las cosas, ser valientes en medio de las circunstancias en las que nos hemos de ir moviendo. Veamos entonces en esta mañana cómo es el comportamiento que es digno del Evangelio de Cristo. Y antes de comenzar con el primer punto, yo quiero apelar a cada uno de ustedes que escuchemos su palabra, que escuchemos este sermón con el espíritu que tenía aquel siervo David en el Antiguo Testamento. Que sea la palabra del Señor exhortándonos, examinándonos, escudriñando nuestro interior. Veamos el primer punto entonces. ¿Cómo es andar o vivir o comportarse como es digno del Evangelio? Siendo constantes en el Evangelio,
que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo comienza con una conjunción de contenido. Algunos que saben griego entienden eso. Cada vez que tú encuentras también en nuestro idioma la conjunción que, está introduciendo algún contenido que. Cuando escuchas tú el para, es la razón, la causa de algo. Pero aquí Pablo está introduciendo el contenido. Y es el contenido de la exhortación general de aquello que Pablo quería. Lo que Pablo anhelaba, lo que Pablo deseaba de los hermanos de Filipo. Y lo que Dios quiere también de cada uno de nosotros por medio de esta enseñanza del apóstol Pablo. Pablo deseaba oír de los creyentes que estén firmes. En nuestro idioma, esas dos palabras, estáis firmes, es una sola palabra en el griego. En nuestro idioma son dos, pero en el griego es solamente una sola palabra. Y la idea de esa palabra también es estar firmes, estar seguros, estar constantes, ser invariables. Esa es la idea de ese verbo. El tiempo nos habla además de una acción que es continua. El estar firme debe ser constante, sin interrupciones. Esa es la idea de este verbo. Lo que significa, hermanos, esta palabra, para nosotros tal vez es completamente diferente a la idea de lo que en ese tiempo significaba esta palabra. En ese tiempo se refería a alguien que estaba de pie, con los pies bien plantados sobre la tierra, y que nada le podía mover. Esa era la idea en ese tiempo. Algo de aquello sí también se manifiesta cuando nosotros a veces decimos vamos a estar firmes. Pero aquí lo que Pablo está haciendo simplemente es una analogía. No se está refiriendo Pablo a una acción física de estar de pie, firmes, bien plantados sobre la tierra. No está hablando en un sentido literal, nos está hablando en un sentido figurado, para que nosotros podamos entender. Está diciéndonos el apóstol Pablo que debemos estar firmes en nuestras convicciones, en nuestros principios que son bíblicos. Todos hemos necesitado en la semana que ha pasado estar firmes en nuestras convicciones, estar firmes en los principios bíblicos que hemos aprendido. Y eso tiene que ser constante. Y esto tiene que ser sin interrupciones. No está hablando entonces de algo físico, sino en un sentido figurado. El llamado es ese, a estar firme en nuestras convicciones, en esos principios bíblicos, estar bien arraigados en la palabra del Señor, en aquello que Pablo ha ido enseñando a los hermanos y también nos ha dejado a nosotros en sus cartas. Algo muy similar encontramos también en 1 Corintios, en el capítulo 16, el versículo 13. 1 Corintios 16, 13. Donde dice Pablo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La idea se mantiene. Los tres aspectos que Pablo está pidiendo a los creyentes de Filipo. Solo dicho de otro modo. Son muy similares entonces estos dos pasajes. Pero también encontramos en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 15. 2 Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes. Nuevamente se vuelve a repetir, recalca Pablo a esta iglesia y dice: retened la doctrina. Estar firmes y retener la doctrina. Esa doctrina dice que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí muchos hemos aprendido directamente por palabra, por las enseñanzas de los pastores. Hemos aprendido en los grupos de discipulado.
Algunos también han ido aprendiendo mucho más, ampliando sus conocimientos en cuanto a la sana doctrina por la lectura de los libros. Y lo que Pablo está diciendo ahora es estar firmes y debemos de tener esa doctrina que hemos aprendido. Debemos estar bien plantados en cada doctrina que hemos aprendido. Debemos estar firmes. Si miramos un poquito a las iglesias de ese tiempo, las iglesias de Galacia, las iglesias de Tesalónica, la iglesia de Filipos, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, esas iglesias también en ese tiempo eran llevados por doquiera, al igual como la iglesia de Éfeso, por toda clase de viento, de doctrina que aparecía. Hoy algo similar también ocurre con algunos. Uno un día lee un libro, tal vez de MacArthur, y se vuelve MacArthurista. Luego lee de Spurgeon y luego se vuelve Spurgeonista. Y va cambiando uno. A veces no hay constancia y firmeza. Por la gracia del Señor en nuestra iglesia, jueves tras jueves se está estudiando aquello que nuestra iglesia cree y que tiene fundamento bíblico, que tiene fundamento en la palabra del Señor. No te lo pierdas, haz un esfuerzo por estar. Apenas estamos llegando al tema número 11. Estamos ahí. Falta todavía mucho por recorrer, porque son casi como 30 doctrinas que están para seguir siendo estudiadas. Es la confesión de fe que nosotros como iglesia profesamos. De ahí que es importante, si tú quieres estar firme en todo tiempo, quieres ser leal al Señor, tienes que conocer aquello que nosotros creemos, aquello que la palabra del Señor nos enseña. Sin embargo, al igual como en el pasado, a través de toda la historia, también en el día de hoy, hay muchos que no están dispuestos a tener una actitud de seguir estudiando y conociendo, de seguir escudriñando la palabra del Señor. Y como resultado, muchos también no están firmes en lo que han oído y en lo que han aprendido. El apóstol Pablo usa también esta palabra en Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 1. Gálatas 5:1, allá va a decir Pablo a esta iglesia de Galacia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los hermanos de Galacia, después de que Pablo les había compartido el evangelio, ellos habían confiado en la gracia de Dios, habían confiado en el evangelio de Jesucristo como el único camino para llegar al cielo, como el único camino para ser aceptado por Dios. Pero tan pronto Pablo había salido de la iglesia, los judaizantes se introdujeron al interior de la iglesia para confundir y hacerles creer que la cruz, que el evangelio necesitaba algo más. Está bien eso, créanme en aquello, pero hay que añadirle algo. Y muchos hermanos empezaron a tambalear. Y Pablo tiene que decirles: de la gracia habéis caído. No está diciendo que perdieron su salvación, sino que los hermanos habían olvidado y dejado atrás lo fundamental, lo principal, la esencia del evangelio, que nosotros somos salvos por pura gracia. Cuando en el día de hoy alguien te predica un evangelio diferente de lo que la Biblia nos enseña, y tú que has aprendido el evangelio, has oído el evangelio, ¿con cuánta firmeza, con cuánta resolución tú respondes a aquellos que quieren nuevamente que tú regreses a ser esclavo? ¿Con qué firmeza tú respondes a ellos?
Hoy al estar negando vimos a varios de los testigos de Jehová, grandes y pequeños, los falsos testigos de Jehová. Y algunos de buena gana abrimos nuestra casa, las puertas de nuestra casa, incluso les invitamos a pasar. Algunas veces algunos incluso les invitan todavía algo para poder servirse. ¿Con cuántas de solución nosotros, hermanos, respondemos a estas personas que están tergiversando el Evangelio? A muchos no les agrada escuchar acerca del Evangelio verdadero. Y entonces reaccionan negativamente. Y reaccionan contra nosotros. Reaccionan contra ti. Cuando tú vives y llevas una vida digna del Evangelio, y cuando tú propagas el Evangelio de manera correcta, tengo por seguro que algunos que están a tu alrededor se enojarán contigo, te criticarán, te insultarán. Algunos es posible que te maltraten incluso físicamente. Es muy posible. Pero Pablo dice, a pesar de eso, mis hermanos, nada puede hacer de que nosotros tengamos que desmayar. En medio de esas circunstancias todavía estamos llamados a estar firmes, a estar bien arraigados y plantados en las verdades del Evangelio. No tenemos por qué cambiar nosotros nuestras convicciones frente a las insinuaciones del mundo, porque nuestras convicciones tienen un principio y un fundamento, la palabra de Dios, que es eterna. Quiero que tú puedas tomar en cuenta con seriedad, no son las circunstancias, no es el sistema ideológico, no son las culturas que determinan nuestras convicciones. No tienen por qué esas cosas determinar nuestras convicciones. Nuestras convicciones están determinadas por la palabra del Señor. Es su palabra la que determina nuestras convicciones, porque esa es la autoridad suprema para nosotros. Es la palabra de Dios que permanece firme en todos los tiempos. Ella no va a cambiar jamás. Todas las cosas pueden cambiar, pero la palabra de Dios dice no cambiará jamás. Y esa es la razón y la causa por qué nosotros tenemos que permanecer firmes. Pero también Pablo añade en esa primera parte diciendo que yo oiga que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo espíritu. El verbo está en plural, se está dirigiendo a la congregación en general. No está hablando en forma individual. Claro que también es aplicable en forma individual, pero en esta parte el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, al conjunto de los creyentes. Está hablando en forma colectiva. Se aplica en forma personal, pero el llamado de Pablo es a la congregación, es al cuerpo del Señor. Y la exhortación es enfática a permanecer firmes en las verdades y convicciones, cueste lo que nos cueste. Tenemos que permanecer firmes. Y tú tienes que saber también, mi hermano, mi hermana, que como pastor de esta iglesia, como uno de los pastores, también mi anhelo y mi deseo es que ustedes estén firmes en las verdades del Evangelio, que puedan estar firmes en las convicciones que la palabra del Señor nos ha enseñado. De hecho, hay ciertas cosas que nosotros podemos diferenciar desde lejos. ¿Qué comunión puede tener Belial con Dios? ¿Qué comunión puede tener la oscuridad con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener la verdad con la mentira? No puede haber comunión. Y en los tiempos difíciles que vivimos, nuestras convicciones tienen que ser firmes a la luz de esas verdades que la palabra del Señor nos enseña.
Y dice en un mismo espíritu. Está hablando de toda la congregación. Es el espíritu del hombre que ha sido influenciado y transformado por el Espíritu de Dios, que por su gracia hace de que podamos tener nosotros esa convicción del Evangelio. Debemos examinar nuestro llamado. Que a pesar, hermanos, de la presión en la que estamos viviendo, en un sistema totalmente mundano, pagano, presión de parte de nuestros amigos, muchas veces incluso presión de nuestros familiares que no conocen el Evangelio, presión en el trabajo, presión en la universidad, presión en el colegio, presión en todo lado, en el barrio, en la comunidad. A pesar de la presión en la que estamos, hermanos, por gente que vive atraído por las cosas del mundo, nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestras convicciones. Tristemente, en nuestro sistema educativo se va enseñando cosas contrarias a la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña con claridad, hermanos, la forma de pensamiento que tiene el mundo. ¿Dónde está puesta su mirada, su corazón, sus pensamientos? Primera Juan 2:16 lo dice con claridad. Primera Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Que cuando el mundo quiera presionarnos por el sistema y la forma que ellos viven, que nosotros con gran resolución y firmeza podamos decir, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, no me dejaré llevar por los deseos de mi carne, ni por los deseos de mis ojos, ni por la vanagloria de la vida, porque esas cosas son del mundo. Y estas cosas tenían que ver el día domingo con la decisión que hemos tomado. Porque muchos de nosotros todavía nos movemos en función a los deseos de nuestra carne, en función a los deseos de nuestros ojos, en función todavía a lo que es la vanagloria de la vida. Muchos todavía nos movemos en función a eso. Pero son tiempos en los cuales nosotros tenemos que responder con firmeza. Su gracia y el poder del Espíritu nos ayudará para salir airosos. Y la razón es sencilla, lo dice ese mismo pasaje. ¿Por qué nosotros vamos a rechazar esas cosas? Porque el mundo pasa y sus deseos. En cambio, la voluntad del Señor permanece para siempre. Hermano y hermana, que tus convicciones sean firmes. No es posible que un día tengas una convicción y al otro día otra convicción. ¿Qué clase de convicción es esa? Que se mueve en función a los intereses que uno tiene. ¿Qué clase de convicción es esa? Tengamos una sola convicción, un solo principio que esté en la palabra del Señor. Estemos firmes en las convicciones y principios bíblicos en todos los tiempos y en todas las áreas de nuestra vida. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos escuchar el llamado del apóstol Pablo. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice también ahí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. He estado
haciendo una comparación con los Nuevos Testamentos en griego, es posible que en alguna Biblia que tiene otra versión aparezca, pero aquí falta algo. Dos palabras. La palabra alma. Entonces una traducción sería más o menos así. Además que la palabra combatiendo en primera instancia es mejor traducirlo luchando. Luchando. Entonces sería así la traducción. Luchando unánimes por la fe del Evangelio con una sola alma. O al principio, con una sola alma combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nuevamente, hermanos, encontramos que la acción es continua. Combatiendo, luchando, unánimes. Otra vez se refiere al conjunto de los hermanos, a la congregación en general. Claro que se aplica también en forma individual. La mejor traducción sería entonces luchando juntos. ¿Por qué introduce la palabra alma? Dándonos la idea como si fuéramos una sola alma, toda la congregación, como una sola persona, como muchas veces decimos. ¿Cuál es la razón por la que alguien luchará contra otro? ¿Por qué entre nosotros, unos contra otros, muchas veces luchamos? Aún en el mundo afuera, ¿por qué alguien lucha, combate contra otra persona? Si tú analizas detenidamente, te vas a dar cuenta que esas luchas, esos combates, esas peleas, muchas veces vienen por el celo que tenemos. Es el celo que nos lleva a luchar. ¿Has escuchado tú alguna vez entre un hombre y una mujer? Cuando algo ha sucedido y se ha roto el asunto, esto no va a quedar así, es de luchar hasta el último. Y como muchas veces nosotros decimos verdad cuando presentamos, hermano, no quiero decir que esto ya está consumado. Mientras no hayan entrado al registro y no hayan entrado al altar, todavía ambos pueden desistir. Y a veces nuestro celo entonces dice, bueno, puedo seguir luchando y combatiendo y peleando hasta ese último día. Todavía tengo esperanza. Algunos todavía piensan de ese modo, ¿verdad? ¿Qué hace, qué nos ocasiona que tengamos esa actitud? Los celos. El celo nos lleva a eso. Eso va a ocurrir entre esposos, entre amigos. Eso va a ocurrir en todo lado. ¿Por qué el mundo está como está ahora? ¿Por qué nuestro país está como está? Justamente esta es el celo. Eso ocasiona esas luchas. Pero aquí el apóstol Pablo nos exhorta a luchar por el Evangelio. Es algo diferente. Pablo está diciéndonos, ustedes luchen, muestren su celo por el Evangelio, combatan por el Evangelio, peleen por el Evangelio. Una vez más es en forma colectiva que Pablo se está refiriendo. Se refiere al cuerpo de Cristo. Esta misma palabra, este mismo verbo aparece en el 4.3. Si tú vas a dar una vueltita a tu Biblia ahí, una ojeada vas a encontrar el 4.3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatían. Y ahí otra vez tienes que traducir que lucharon. Que lucharon. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Eran creyentes genuinos y verdaderos. Pablo muchas veces ha usado figuras de su contexto
para que podamos comprender mejor las enseñanzas que Él nos ha dado. Y ha recurrido en muchas referencias de los pasajes que Él ha escrito a disciplinas que tienen que ver con lo físico. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, el verso 25, 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. ¿De qué nos está hablando aquí Pablo? Nuevamente está usando una analogía para hacernos entender que el vivir como es digno del Evangelio requiere sacrificio, requiere disciplina, requiere renuncia. Ellos en ese tiempo entendían lo que Pablo estaba diciéndoles. Pablo se estaba refiriendo a los que participaban en las competencias de las Olimpiadas en aquel tiempo, de los Juegos Olímpicos. Hermanos, donde hay un nuevo nacimiento, donde Dios en su gracia ha obrado en el corazón de sus hijos y ha transformado y les ha dado vida, tiene que haber lucha, tiene que haber combate. Si hay algunos en esta mañana, en este lugar, que no están luchando, que no están combatiendo, examinen su vida. Porque todo aquel que ha sido regenerado lucha, combate, todo el tiempo. Está en una guerra espiritual constante. No es posible que uno haya sido transformado y no esté luchando. Donde sea que vayamos, hermanos, en el lugar que estemos, el enemigo se opone de diferentes maneras. El mundo con sus atracciones, nuestra carne, el mismo diablo tratando de colocarnos trampas por aquí, trampas por allá. Luchamos constantemente. Y Pablo está diciendo, esa lucha requiere sacrificio, requiere disciplina. Cada uno de nosotros estamos llamados a luchar y a combatir por el Evangelio. ¿Y cómo debe ser esa lucha? Dice Pablo ahí en Filipenses. Dice, unánimes con una sola alma. Y dice, por la fe del Evangelio. Esta misma idea está en Hechos 4:32. Ahí se encuentra, donde dice que los creyentes, la multitud de los que habían creído, eran de un mismo corazón y un alma. Otra vez eran como uno solo, aunque eran miles, pero eran como uno solo. Lo que Pablo está diciendo, que luchemos como si nosotros fuéramos una sola alma. El énfasis otra vez está en la unidad. Es decir, con la misma mente, con el mismo sentir, debemos luchar juntos. Y dice por el Evangelio. Aquí se refiere al conjunto de creencias que tenemos, a la doctrina. Necesitamos doblar rodillas, aún por nuestra iglesia y por cada uno de nosotros. Es triste ver a nuestro país, hermanos. Antes las grandes diferencias simplemente eran entre collas y cambas. Los collas mencionábamos a los cambas de manera despectiva y los cambas hacían lo mismo con nosotros. Pero hoy es triste ver un país totalmente dividido.
nuestros departamentos divididos, nuestras ciudades divididas, nuestras comunidades divididas, nuestras zonas, los barrios divididos, nuestra familia dividida. Ya no podemos ir más. La iglesia dividida. Hablando en forma general, el pueblo evangélico dividido. Ese es el país que hoy tenemos. Estamos en una gran crisis. Por eso necesitamos orar. Necesitamos doblar rodillas. Necesitamos depender del Señor. Y que en estos tiempos nosotros podamos, hermanos, aún seguir luchando y combatiendo por el Evangelio. ¿Qué es comportarse como digno del Evangelio entonces? Es luchar por la defensa y propagación del Evangelio. Ambas cosas, defensa y propagación del Evangelio. La fe de la que aquí Pablo está hablando no es la fe de confiar en Dios para nuestra salvación, sino que está hablando del contenido, de las verdades, de las doctrinas que nosotros creemos. A eso se refiere cuando hace mención a la fe. En Judas 3 va a decir, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso, el Evangelio. O como dice Pablo en 1 Corintios 15:1, el Evangelio que vos he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y también perseveráis. No hay duda, hermanos, con seguridad, el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, mis hermanos, no puede arrebatarnos nuestra fe salvadora. Esa está asegurada y afirmada, sellada, garantizada por la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. El enemigo no puede arrebatarnos esa fe salvadora, mis hermanos. No lo puede hacer. Sin embargo, el enemigo puede arrebatarnos la sana doctrina. El enemigo puede hacer de que nosotros quedemos confundidos con las doctrinas que profesamos. Puede hacer el enemigo de que dudemos del contenido de la fe que está en su palabra. Doctrinas que son sanas y son sólidas, de las cuales la palabra del Señor nos enseña. Si no estamos firmes en las doctrinas sanas, podemos caer con facilidad, mis hermanos. Cuando uno no está firme en la sana doctrina, es más fácil y más propenso de creer enseñanzas erróneas y tener comportamientos incorrectos, conductas que no agradan al Señor. Y al hacer eso, lastimosamente, hermanos, estamos poniendo en duda las verdades de Dios por la influencia del mundo, por la influencia de los amigos, por la influencia de los vecinos, por la influencia de la familia, por la influencia de las enseñanzas educativas que se dan en las instituciones de enseñanza, por la filosofía, por el paganismo, por la psicología. Muchas veces, hermanos, estamos poniendo en duda la verdad de Dios. En vez de luchar y ser celosos por el Evangelio, nos dejamos engañar por las mentiras del mundo. Tú y yo tenemos que seguir luchando por la fe del Evangelio. Y otra vez te repito, eso involucra defensa y propagación, defensa y proclamación del Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, involucra muchas cosas. Por ejemplo, en Marcos 8:34 y 35, al decir ahí el Señor,
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fidelidad absoluta. Y en el versículo 35 de decir: porque todo el que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su vida, el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice el Señor. Y el Evangelio entonces involucra negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle al Señor, perder nuestra vida por causa del Evangelio. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿qué estás haciendo tú para perder tu vida? ¿Qué estás haciendo tú para perder tu vida? Tu vida egocéntrica, tu vida académico-céntrica, tu vida trabajo-céntrica, tu vida negocio-céntrica, tu vida familia-céntrica. ¿Qué estás haciendo para perder tú eso? Para ir y proclamar más bien el Evangelio. ¿Qué estás haciendo para perder tu vida y proclamar el Evangelio a tus amigos, a los vecinos, a los familiares que están tan cerca de nosotros? ¿Cuánto inviertes tú en la proclamación del Evangelio? Estamos ya llegando a fin de año, estamos en el mes de octubre. En pocos días más ya llegará fin de año. Y tú puedes hacer una evaluación de tu vida. Al menos tú has compartido un folleto, un tratado que hayas comprado y hayas obsequiado a alguien. ¿Has regalado una Biblia a alguien? ¿Has obsequiado algún libro a alguien? Aquí entre nosotros, pero también a aquellos que no conocen al Señor. ¿Has estado invirtiendo tú en este año para que el Evangelio siga siendo proclamado? ¿Qué áreas de tu vida tú puedes renunciar? Ha pasado una conferencia y algunos, por la cuestión económica, tal vez no podían participar, y tú lo sabías. ¿Has hecho algo para que ellos puedan participar? ¿Has podido decirle a tu hermano: no te preocupes, ya está cancelado? ¿Cuál de tus comodidades tú estás dispuesto a dejar para llevar el Evangelio a los impíos, a aquellos que no conocen al Señor? ¿Cuáles de tus comodidades estás dispuesto a renunciar? Recuerda, mi hermano, luchar es ser celoso, y eso involucra defensa y propagación del Evangelio, y para ello tenemos que estar preparados. Finalmente Pablo va a decir en el capítulo 1, verso 28a: siendo valientes por el Evangelio. ¿Cómo es una vida digna del Evangelio? Siendo valientes por el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Nuevamente Pablo recurre a una comparación. Otra vez utiliza una figura. La palabra intimidados que aparece aquí, en ese tiempo por los griegos era usada para referirse a un caballo que huía de la batalla. Por lo tanto, esta analogía, esta metáfora que Pablo usa, se refiere a un caballo tímido, a un caballo que está atemorizado, un caballo que se sacudía a la vista de algo que aparecía inesperadamente, arrojando a su jinete a un lado y huyendo de la batalla. Esa es la idea de esta palabra. Y lo que Pablo nos está diciendo es lo opuesto. La exhortación de Pablo es que frente a los enemigos, frente a los adversarios, no tenemos por qué huir como un caballo tímido o atemorizado. No tenemos por qué huir. Cualquier creyente que viva firme en sus
convicciones, que defiende y propaga el Evangelio correctamente, siempre encontrará oposición. Siempre encontrará oposición. Donde sea que tú estés colocado por el Señor, en cualquier lugar, si tú enseñas correctamente el Evangelio, si tú te comportas dignamente del Evangelio, encontrarás oposición. Pablo exhorta a los hermanos de Filipos, y claro, lo hace también a nosotros, a no asustarnos, a no amedrentarnos, a no sentirnos intimidados. Debemos ser valientes, hermanos, ante los enemigos, no temerosos ni por un instante, ni por un momento. ¿Quiénes eran esos enemigos de los que aquí Pablo está hablando? Hay discusiones, pero yo puedo ver a la luz de lo que es la misma carta. Se está refiriendo a judíos y también a gentiles. Los judíos habían caído en el legalismo, los gentiles habían caído en lo que es las prácticas sensuales. El contexto mismo en esta carta describe a esos enemigos. A ver, anda tú ahí al capítulo 3, versículo 2, vas a ver tú ahí cómo describe Pablo a esos enemigos. Y por sus prácticas te vas a dar cuenta de quién se está hablando. Guardaos de los presos, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Salta hasta el versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, dice, será perdición. Verso 19, el fin de los cuales será perdición. Y dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a explicar a mayor detalle esos versículos. Pero aquí Pablo está describiendo a esas personas, a los enemigos. Es una descripción explicativa lo que Pablo está haciendo aquí. De aquellos que se oponían, legalistas y sensuales. El versículo 1 del capítulo 3 lo confirma cuando dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está repitiendo la advertencia que ya les había hecho en el capítulo 1. En ese tiempo, entre los creyentes, los gentiles de Roma y sus colonias, también judíos que habían sido transformados por la gracia del Señor, todos los creyentes en ese tiempo, y en Filipos y en las colonias de Roma, los creyentes eran considerados como ateos. ¿Y cuál era la razón? La razón simplemente era porque ellos no adoraban a sus dioses visibles, aquello que se veía. Los creyentes que estaban firmes y eran celosos del Evangelio, que condenaban esa clase de adoración a los ídolos y también el adorar al emperador, estaban expuestos a toda clase de vejaciones en ese tiempo. No era sencillo, no era como hoy. Y muchos de los creyentes que estaban en las iglesias habían salido de esa clase de forma de vida que tenían. Algunos eran legalistas y algunos eran sensuales también. En tales circunstancias, cuando uno está presionado y está perseguido, mis hermanos, algunos nos sentimos intimidados. Y por esa causa, dice Pablo, no se sientan intimidados, sean valientes. Y esta historia se vuelve a repetir también en este tiempo, mis hermanos.
La presión es fuerte, especialmente para quienes hoy trabajan en instituciones públicas. Hace unas 2 semanas y media más o menos, la distrital de Colcapirua sacó un instructivo. Día miércoles creo que era. Todos los profesores de Colcapirua deben estar a las 4 de la mañana, porque el señor presidente llegará a entregar obras durante todo ese día en Cochabamba, y la primera obra a entregar era a las 4 de la mañana. Y los que no dan, sanción. Y no solamente sanción, sino que también deben continuar trabajando ese día. Pero los que han ido, tienen libre ese día, no son sancionados y tienen algunas ventajas que otros. Pero no solamente invitaron a la inauguración, sino también a la chaya posterior. Se debe entregar a la Pachamama todo aquello. Y para un creyente es difícil, mis hermanos. Vivimos por el lado de Sacaba, estar a las 4 de la mañana en Colcapirua. ¿Ustedes se imaginan a qué hora tendría que haber salido mi esposa? Y yo le preguntaba a mi esposa y decía, ¿y qué vas a hacer? Que me multen, no hay problema. Se quedó durmiendo tranquila. Y ya bombardeaban por el grupo que tenían. Qué tonta ha sido, ¿por qué no ha sido? Era un rato, las 4 pasó un rato, mira, ahora todo el día tenemos libre. En cambio tú tienes que estar trabajando ahora. Vivimos en un sistema de presión, mis hermanos. Y lo peor es que está ligado a lo que es la idolatría. Y tenemos que participar muchos de los que estamos tal vez en esas cosas. Y Pablo en medio de eso nos dice, sean valientes, no tengan temor. Pero a veces es difícil ser valiente en tales circunstancias, mis hermanos. Pero ese es el llamado del apóstol Pablo a los creyentes, a estar firmes, cueste lo que cueste, a luchar, a ser celosos por el evangelio. Pero tenemos que saber también que no solo nosotros tendremos oposición de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que son enemigos de la cruz, sino muchas veces también tendremos oposición de algunos que están dentro de lo que es el contexto del pueblo evangélico, hablando en forma general. Muchos somos criticados, en algunos casos por cosas insignificantes, por nuestro apego a las Escrituras, por nuestra fidelidad a la palabra del Señor. Y en esos tiempos no debemos sentirnos intimidados por el contexto en el que vivimos. No tenemos por qué disminuir los mandamientos del Señor. Aunque el mundo, el sistema, nuestros amigos, los que nos rodean, estén corriendo detrás de la mundanalidad, nosotros todavía seremos valientes en defender y propagar el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos por qué ceder a las tentaciones del mundo. No importa si eso nos cuesta la pérdida de amigos, la pérdida incluso de familiares, o tal vez la pérdida de un trabajo. Debemos ser valientes en defender, en propagar el evangelio bajo cualquier precio. Ese es el llamado de la palabra del Señor. Así que Pablo nos exhorta en esta mañana a estar firmes, a ser celosos y a ser valientes. Si anhelamos y deseamos ser celosos, si anhelamos y deseamos estar firmes, si anhelamos y deseamos ser valientes por la fe, tenemos que estar instruidos en la palabra. Tenemos que examinar todo y juzgarlo todo a través de la palabra del Señor. Como dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, ahí en 2 Tesalonicenses 2:15,
Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta mía. Quiero llamar a la congregación en general. Oremos por cada uno de nosotros y por la iglesia, para que por su gracia, para que por su misericordia, para que por el poder del Espíritu Santo estemos siempre firmes, seamos celosos y seamos valientes por el Evangelio. Vamos a orar. Padre, nos ha tocado vivir en una generación muy difícil, con un sistema, Señor, que es tan atrayente, y muchas veces hemos sucumbido frente al mundo, Padre. Y por ello te pedimos que tú nos perdones, Señor. Pero hoy tu palabra nos exhorta de manera específica a estar firmes, Señor, a ser celosos, luchando, combatiendo en forma unánime por el Evangelio, a ser valientes, Señor, en tiempos, en circunstancias, Señor, que son difíciles para nosotros. No estamos solos, como dice tu palabra. Las promesas de tu palabra son fieles y son verdaderas. Y tu palabra nos dice que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Padre, que este pueblo que está delante de ti, conociendo tu Evangelio, puedan ser hombres y mujeres que estén firmes, que sean hombres y mujeres, Señor, que sean celosos del Evangelio, que no se sientan intimidados, Señor, en el lugar que tú los has colocado, que sean valientes, Señor, en defender y en propagar tu Evangelio. Que nuestro comportamiento sea como digno del Evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra. Dejamos, Señor, este sermón en tus manos. Tu Espíritu, Señor, nos ayude a afirmar. Tu Espíritu, Señor, nos ayude a tener el valor necesario para el momento, Señor, de la prueba. Gracias, Padre, por esta mañana. Te clamamos una vez más por nuestro país, Señor. Devuelve la paz, Señor, a tu pueblo. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Pero hay aquí un pueblo, Señor, que te ama y busca, Señor, la verdad. Que anhela, Señor, la paz, Señor, que solo proviene de ti. Ayuda a mis hermanos, Señor, en estas horas y en estos días que vendrán también, Señor, a ser sabios, Padre eterno. Te lo suplicamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.